Y entonces en este proceso de modelado vamos a tener un problema real, ¿no? Como vamos a pensar que tenemos un prototipo del sistema masa-resorte, ahí lo tenemos el problema físico. Este es un problema real. Entonces el sistema masa-resorte que presentamos ayer realmente no es tan sencillo como, como es, ¿no? Por ejemplo, como es complicada la fricción, ayer yo propuse, bueno, vamos a dejar aquí un espacio por acá, vamos a poner, por acá vamos a poner una nota, ustedes la ponen aparte, yo voy a utilizar toda esta área, pero más o menos está así. A ver, vamos a ver por acá, por acá. Voy a mover esta parte a ver si me queda mejor para que tenga espacio para el modelar. A ver, por ejemplo, la fricción, ¿no? Y yo utilicé un modelo Y igual a mx, ¿no? En el cual la fuerza de fricción, voy a poner pues F subíndice F de fuerza y subíndice de fricción era proporcional a la velocidad. Entonces en este eje teníamos una X punto, que es la velocidad, y en el eje de las Y tenemos F subíndice F, y la constante de fricción por aquí está, ahí está. Esto tiene una inclinación, vamos a pensar que tiene un ángulo teta, ¿verdad? Y el resultado de esta fórmula es una línea recta, donde comparando con la ecuación de la recta, la pendiente, ¿no?, de este modelo es m, que es la pendiente, igual a c. Aquí en la ecuación de la recta tenemos m y de este lado tenemos c. ¿Dudas o preguntas sobre este modelo de la fricción? Bueno, parece que no hay dudas. Sin embargo, la fricción no es así realmente como la que se presenta aquí. Un modelo más fino de la fricción o experimental, ¿no? Vamos a poner aquí F, subíndice F. Aquí la fricción, ¿no? Y vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle este color amarillo. Pues más o menos pudiera ser así, ¿no? Así, luego baja y luego hace esto. Y del otro lado tiene una imagen simétrica, ¿verdad? Así más o menos. Este es un modelo más real para la fricción. No se parece al que nosotros utilizamos. El que nosotros utilizamos es como la línea recta que está aquí, ¿verdad? Esta línea recta, pero como si la continuáramos hasta el origen. Sin embargo, al origen, cuando inicia el movimiento, no es una línea recta. Esta punteada no existe. Lo que existe es la línea continua, ¿no? Esta que tiene un sobretiro, por acá, por acá, por acá, y luego continúa de este lado. Como este modelo es complicado, entonces buscamos a veces un modelo más sencillo. Por ejemplo, en una tesis de doctorado, me tocó ver un prototipo que era un pajarito de madera que tenía un resorte y el pajarito lo ponían como en un poste de madera y era un pájaro carpintero. Agarraban el cuello del pájaro carpintero, lo golpeaban con la madera. Ah, permítame, aquí hay un compañero que va a entrar. Y entonces empezaba el pajarito a golpear el palo del árbol donde estaba allí en el eje
y golpeaba y descendía, y ese modelo para sacar el pájaro carpintero le había costado el grado de doctor. Entonces sí hay algunos modelos muy complicados donde sí se toman, por ejemplo, esos aspectos de la fricción. Tan solo andar obteniendo estas gráficas para la fricción, pues sí se requieren unos buenos datos. Entonces, el modelo amarillo es más real a lo que tenemos experimentalmente, pero es complicado. Y lo que buscamos es sacar modelos más sencillos, resolverlos y ver si funcionan adecuadamente para controlarlos, ¿no? Más o menos como que esa es la idea que está aquí, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Alguien me puede decir qué relación hay entre la pendiente m de la ecuación de la recta y el ángulo teta? No quiere nadie tener una participación. Recuerden que las participaciones tienen un puntaje, las participaciones. Vemos aquí mi acordonario. A ver, vamos a ver. Al azar. López Sánchez Luis Fernando asistió a la clase. Bueno, creo que no vino. Vamos a poner aquí la asistencia. No participó. López Sánchez Luis Fernando. Tomemos otro número al azar. A ver, por ejemplo, Mendoza Paz Carla. También estuvo ocupada. Nos presentó. No la veo en la lista. A ver, otro por acá arriba. Cárdenas Yáñez. ¿No? Ups. Como que vinieron muy poquitos, chicos. A ver, vamos a ver el último de la lista por apellidos. Telles López y Iván Alejandro, ¿qué relación hay entre la pendiente M y la pendiente C? ¿Cómo se relacionan con el ángulo teta de la ecuación de la recta, Telles? No sabría decirle muy bien. ¿Cómo? No sabría decirle muy bien. ¿No? Bueno, acordémonos que la pendiente es la inclinación y por un triángulo encontramos que la pendiente M, vamos a cambiar de color por acá, hay de sus cursos de geometría analítica, la pendiente M es igual a la tangente de teta que precisamente mide la inclinación del ángulo que forma. La pendiente dice cateto opuesto entre cateto adyacente y eso nos da la inclinación, ¿no? Entonces, ahí encontramos la pendiente. Y como se dan cuenta, estos dos son muy diferentes y nos vamos a lo fácil, ¿no? Al menos ahorita, dependiendo del tipo de modelo que nosotros querramos. Algunos modelos son muy complejos, como por ejemplo me tocó ver un trabajo real. ¿Se han visto la leche que la venden actualmente en los empaques de Tetra Pak? Pues sucede que hace algún tiempo la máquina se iba, pasaba una estación y la llenaba. Y luego la movía a la siguiente estación para cerrar el envase de Tetra Pak. Y querían automatizarlo para que fuera más rápido. Entonces, si lo hacían demasiado rápido, la onda que se generaba de pasar de una estación a la otra estación para sellarla, se formaba una onda y cuando llegaba y la frenaba, entonces la onda derramaba la leche y cerraba más rápido los envases de Tetra Pak, pero ya se leían embarrados de leche y eso hacía que estuvieran pegostiosos. Entonces, contrataron a unos profesores. Uno de ellos me acuerdo que es Rouchon, el otro no me acuerdo, Pierre Rouchon, y el otro no me acuerdo quién era. Ah, Michel Fliss. Y estos dos investigadores trabajaron sobre ese modelo
y estudiaron la onda que se formaba al mover la caja de Tetra Pak de un lugar a otro y buscaron un control de modo que al llegar a la estación para el sellado, la onda se volviera plana, en ese instante cerraba y cuando comenzaba otra vez la ondulación, ya la onda no podía derramar el envase de la leche porque ya estaba sellada. Ese también fue un tema de tesis de doctorado. Entonces hay modelos muy complicados. Ya trabajar con la ecuación de ondas, imaginen que está ahí medio difícil el asunto, ¿no? Entonces, aquí en este curso, pues no estamos interesados en unos supermodelos, pero sí en modelos adecuados de ingeniería que nos permitan resolver varios tipos de problemas de forma práctica. Entonces, ahora sí podemos por aquí proceso de modelado. Y tenemos el problema real. Y como vimos con el ejemplo lo de arriba, generalmente el problema real nos rebasa, es un problema difícil. Y lo que buscamos es hacerlo más fácil, ¿no? Buscamos una simplificación. Simplifica. Buscamos una simplificación, ¿verdad? Una simplificación. Y pasamos de un problema real a un problema simplificado que le vamos a llamar problema ideal. Y aquí arriba, si lo comparamos con nuestro modelo de fricción real de la derecha con el de la izquierda, observamos que el modelo de la fricción simplificado tiene errores por acá alrededor del origen cuando empieza el movimiento, ¿no? Pero fuera de esa región ya funciona bastante bien. No hay que construir las curvas amarillas que son complicadas y difíciles también de medir. Y tenemos un problema idealizado. Para poder hacer esta simplificación, nosotros debemos de conocer el problema que estamos trabajando. Es decir, si tenemos un sistema masa resorte, pues tenemos que tener conocimientos de mecánica. Si queremos trabajar con algún sistema eléctrico, pues debemos de tener conocimientos de electricidad o de electrónica. En un robot, pues en forma general de sistemas mecatrónicos, porque no nada más se trata de tener al robot, sino también de instrumentarlo, ¿no? Entonces sí se requiere conocer la física, la química o la biología del problema. Y ya después hacer las simplificaciones correspondientes. Tenemos el problema idealizado. Ahí están entrando más chicos, a lo mejor se les hizo tarde. Tenemos el problema ya ideal o simplificado. Ahora sí, le aplicamos las fórmulas, como la ecuación de la recta que teníamos aquí arriba, modelos lineales, y igual a mx, ¿verdad? Y este problema ideal lo transcribimos o lo reescribimos, ¿verdad? Aquí, nuevamente, por medio de, vamos a ponerle de leyes, de la física, pues nosotros principalmente con respecto de la física, pero también puede ser química, biología, etc. Transcribimos el problema ideal en un problema matemático.
¿Alguien pudiera dar un ejemplo de un problema ideal a un problema matemático? ¿Quién quiere participar? Vemos aquí que dice la lista de existencia. Ramírez Mendoza Leonel. Pues no, no vino. Bueno, profe, yo tengo una idea, pero no sé si quedó como un buen ejemplo. Es con respecto a, por ejemplo, nosotros también llevamos una materia que es resistencia de materiales y como tal lo vemos como de una forma idealizada, por así decirlo, a mi parecer, Sí. porque pues obviamente pues afectan otros, bueno, hay más factores a considerar dependiendo de en qué se va a ocupar o en qué se va a emplear el material y la zona en la que pues se va a realizar el proyecto. Ah, pues está muy bien ese ejemplo, ¿eh? Porque, bueno, aquí en la curva de y igual a mx más b, de un lado pudiéramos tener el esfuerzo y del otro lado la deformación. Y si está en la zona elástica, pues se va a parecer un poco a la ecuación de la recta. ¿Cómo se apellida, compañera? Aguilar Sánchez. Ajá, sí, como dice la compañera. Aquí vamos a poner aquí una participación. Sí, pudiera ser el caso del esfuerzo y la deformación. Muy bien, compañera. Profe, Ah, sí. ¿tiro parabólico también podría entrar en eso? Y en el tiro parabólico, ¿qué hipótesis serían las ideales y cuáles serían las reales? Porque se idealiza ya que la resistencia del aire no se contempla, solamente es la gravedad. Ah, ok, sí, exactamente, sí, también. Sí, en el tiro parabólico. Así como nos los presentan en nuestras clases, no consideran la parte de la fricción, sí, efectivamente. ¿Cómo se apellida, compañero? Barrios Dávila. Barrios Dávila. ¿Algún otro ejemplo, chicas, chicos? ¿No? Bueno. Yo aquí voy a presentar, ya vimos el de la fricción. Eh, Algunos modelos van a ser eléctricos, entonces tenemos la ley de Ohm, ¿verdad? Vamos a poner, vamos a poner por acá. Otro ejemplo pudiera ser voltaje igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Aquí, como pueden darse cuenta, la corriente eléctrica nada más le pongo el palito de la corriente, pero no le pongo el punto. Bueno, aquí está el punto, pero en general no le voy a poner el punto. Si a la letra I le quitan ese punto, se convierte en la letra griega iota, y esa es la que voy a estar utilizando, porque en muchas ocasiones, como acá en el X punto, le pongo un punto para ahorrarme derivada de X con respecto del tiempo. Entonces, por eso no le pongo punto. Entonces, esta que está aquí, que nos relaciona el voltaje y la corriente, es la ley de Ohm. En el eje de las X, ¿verdad? Pudiéramos tener la corriente, y en el eje de las Y podemos tener el voltaje. Tomamos mediciones cuando aplicamos 0 volts, hay 0 corriente y obtenemos el punto de inicio. Luego aumentamos el voltaje y tenemos un punto por acá, otro por acá. Hacemos un ajuste de curvas y nos da algo más o menos lineal, ¿no? No están todos los puntos sobre la curva porque recordemos que nosotros tomamos mediciones con ruido. Y así bonita, igual que ningún punto salga de la curva, pues no, no existe, ¿verdad? Estos son modelos reales. Ahí tenemos entonces un problema idealizado donde los puntos se ajustan o están muy cercanos de una curva, ya sea en el esfuerzo de la deformación o en el caso de la ley de Ohm. Para el tiro parabólico, pues podríamos también plantear un modelo para la fricción, ¿no? Y aquí idealizado.
Entonces allí obtuvimos líneas rectas y este es el problema matemático, ¿no? Tenemos una línea recta. Cuando hacemos todo este proceso, entonces ya no tenemos un problema real, tenemos un problema matemático. Ya que estamos en el espacio de los problemas matemáticos, lo que buscamos para solucionar el problema real es trabajarlo a partir de una solución matemática. Entonces tenemos un problema matemático. Bueno, aquí no me quedó tan bonito, ustedes tienen ahí su cuadrícula, ¿verdad? Tenemos nuestro problema matemático, entonces obtenemos una solución matemática. Y aquí es donde ustedes aplican sus herramientas. Pues las herramientas que tienen como ingenieros son sus conocimientos sobre la física, los experimentos que hacen en el laboratorio, ¿verdad? Solución de ecuaciones diferenciales, integrales, tal vez por ahí alguna otra ecuación parcial, ¿verdad? Y obtienen una solución matemática. Y ya que tienen la solución matemática, bueno, pues dicen, bueno, lo voy a probar el sistema, hago una simulación, por ejemplo, con MATLAB, obtengo una dinámica del problema idealizado y la comparo con la dinámica del problema real, ¿verdad? Entonces aquí comparamos, hacemos una comparación y comparamos el real versus el ideal, ¿no? Si cuadran, ya se resolvió el problema. Si tenemos resultados que sean muy próximos, ya la hicimos. Si no queda, entonces hacemos una simplificación menos, menos fuerte, ¿no? Y ya con una simplificación ya sin tanta idealización, obtenemos otro modelo, nuevamente otro problema ideal. No sé, a lo mejor ya no se ajusta con la ecuación de la recta y igual a mx. Tal vez tuviéramos que utilizar y igual a mx más b, ¿no? O alguna otra expresión, ¿no? Pero casi todo lo que vamos a tener aquí sale con líneas rectas. Por esto habíamos dicho ayer, ¿no? Ecuaciones diferenciales lineales. ¿Dudas o preguntas? ¿Inquietudes? ¿Nada? ¿No saben cuánto tiempo nos queda de la clase todavía aquí? 3 minutos. Bueno, pues por acá le mandé a la compañera Lulu eh, una, mm, pues unas notas, ¿no? Que teníamos, sobre los circuitos RLC. No sé si ya se está viendo el circuito RLC, una aplicación de MATLAB. ¿Se ve o no se ve? Todavía no creo. No, profe. ¿No? A ver, déjame ver acá. Profesor, creo que tiene dos pantallas compartiendo al mismo tiempo. Déjenme quitar alguna. Ups. Ya dejé de compartir, chicos. Ya, profe. Ya.
No sé si ahora sí ya se ve el circuito RLC. Sí, ya. ¿Ya? A ver, permíteme. Ahí está, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de circuitos, todos son lineales. Ya vimos por allí, apuntamos por allí que la resistencia, por ejemplo, que la resistencia eléctrica utilizamos la ley de Ohm, ¿no? Voltaje igual a resistencia por corriente. ¿Alguien recuerda la fórmula para la capacitancia del capacitor? Bueno, si no la recordamos, apuntamos Eh, por ahí. Ah, sí, es, ah, bueno, yo tengo que la carga eléctrica, bueno, para sacar la carga eléctrica es igual a la tensión por la capacitancia, ya nada más se despejaría. la carga eléctrica igual a la La carga tensión, eléctrica por la tensión. la carga eléctrica por la tensión. Ok, este, bueno, nosotros vamos a poner una variación de la que dice su compañero, que está relacionada con, nosotros vamos a utilizar para este curso, ¿verdad? Que la corriente es igual a, bueno, la corriente del capacitor es igual a la derivada del capacitor con respecto a la derivada del voltaje del capacitor. Se la voy a poner en el chat. La corriente igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Ya la puse ahí en el chat. ¿Sí se ve en el chat, chicos? La corriente del capacitor igual a la capacitancia del capacitor por la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Y es otro problema lineal. ¿Sí la están viendo en el chat, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces para que igual cuando se vayan integrando los compañeros, la puedan, la puedan ver. ¿Alguien recordará la fórmula para la bobina? Ya la de capacitor, ya la pusimos ahí en el chat. La de la bobina, pues tiene que ver con la ley de Faraday sobre la inducción. ¿Siguen entrando, chicos? ¿No? Bueno, vamos a poner por aquí en el chat el voltaje de la bobina. Igual vamos a ponerlo aquí. Voy a ponerla como fórmula. El voltaje en el inductor es igual
a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. A ver si ya se vio, chicos, allí en el chat. ¿Sí se ve o no se ve, chicos? Sí, Sí, ya se ve. se ve. Ok. Y también es otra fórmula lineal. Por ahí si ven chicos que van llegando me avisan, ¿no? Para que los deje entrar. Y en esos datos que les mandé, pues de entrada es un demo sobre circuitos RLC, como los que se muestran acá. Son muy prácticos porque les hacen recordar, por ejemplo, aquí la función de transferencia debajo del circuito. Ese es un filtro pasabajas. Aquí tenemos una gráfica de Bode, ¿verdad? Donde las frecuencias de frecuencia baja pasan con magnitud 1. Con magnitud 1 significa que lo que entra es igual a lo que sale. Luego, dependiendo de dónde estén colocados los polos de este sistema, observamos aquí la función de transferencia, es una ecuación cuadrática en la variable s. Como tiene dos raíces, entonces aparecen dos polos. Los polos los dibujamos con cruces. Y los ceros, que son las raíces del numerador, con bolitas, ¿no? Entonces arriba no existen raíces porque para ningún valor de s el numerador se hace cero. Como los elementos de este circuito, la resistencia y el capacitor están en paralelo, este es el low pass filter versión paralelo, pero si le damos clic aquí, podemos cambiarlo por el de serie. A ver si se puede. Ahí ya se actualizó. Y ahora observamos que la bobina y el resistor están en serie. También tiene una respuesta plana. Y tenemos otra localización de los polos, ¿no? Podemos aquí manipular los parámetros de resistencia. Vamos a ver aquí, estamos moviendo la resistencia, por acá. Como que existe aquí un desfasamiento. Déjenme ver aquí si puede responder mejor. A ver si le pongo 3. Ahí ya se ve. Ya lo modifiqué, cambiando la inductancia. A ver, vamos a hacerla 1. A ver qué pasa si le hacemos 1. Se movieron los polos. Vamos a ver si le hacemos 1, la resistencia, una resistencia pequeña. A ver, vamos a darle más resistencia. Una resistencia 5, ahí está. A ver, una inductancia 5. Capacitancia 5. Podemos aquí mover los parámetros, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeña la capacitancia. Más pequeña la resistencia. Creo que me pasé aquí de resistencia. Vamos a hacerlo menos pequeño, a ver si. Y aquí tenemos los sobretiros. Entonces tenemos automáticamente las gráficas de Bode, la respuesta al escalón unitario. Aquí tenemos un sistema que tiene sobretiros, las gráficas de Nyquist y el lugar geométrico de las raíces. Aquí nada más aparecen los polos porque no tiene ceros. ¿Dudas, preguntas, chicos? También tenemos otros menús. Por ejemplo, el filtro pasa altas. En lugar de dejar pasar las frecuencias bajas, solamente deja pasar las frecuencias altas. Aquí al principio, en esta gráfica de Bode, para bajas frecuencias, tenemos 0 en 0 decibeles de magnitud. Y para frecuencias altas, pues tienden a 1, ¿verdad? Por acá. Hay frecuencias que no son ni bajas ni altas, frecuencias medias.
Entonces aquí tenemos el filtro pasabandas. Las frecuencias bajas no pasan, las frecuencias altas no pasan. Y a lo mejor no como esta exactamente, pero tenemos una respuesta en el oído como esa que está ahí, igual la del ojo. Déjame ver si puedo manipular, si se parece un poco más a la del ojo, moviendo los valores de la resistencia. Ahí está, ya se ve mejor, ¿verdad? No sé si a alguien ya les tocó hacerse una prueba del oído por ahí. ¿No les han hecho pruebas del oído? ¿No? Pues los ponen en una cabina y empiezan con unos tonos de frecuencia muy baja. Frecuencias bajas pueden ser como los tambores y frecuencias altas como los violines. Entonces aquí están frecuencias bajas y le pregunta el que anda haciendo la prueba al técnico que si escucha el tono y si no lo escucha, pues es que no lo detecta su oído, ¿no? Y después pues ya lo empieza a escuchar y empieza a subir el tono. Llega un valor en que nosotros lo escuchamos en forma óptima y después nos empieza a costar trabajo a escuchar los tonos de frecuencias más altas, ¿verdad? Y hay unas frecuencias ya muy altas que no las detectamos nosotros, no las podemos escuchar, pero los perros o los gatos sí los pueden escuchar, que tienen un rango más amplio. Entonces nosotros trabajamos también igual con una campana de Gauss con respecto al oído y lo mismo para el ojo, ¿no? Para el ojo no podemos, bueno, en general no podemos ver el infrarrojo, algunas personas sí pueden ver un rango del infrarrojo. Por ejemplo, se han puesto la mano en el comal, ¿no? Tal vez por accidente o al menos la han acercado. Cuando la acercan a un comal, sienten en la mano la radiación. No, no la pueden ver, pero saben que está radiando calor el comal. Algunas personas pueden ver la luz infrarroja que sale de los controles remotos. Son en general pocas personas. También, después del infrarrojo, pues tenemos el espectro visible y después, más allá del visible, está el ultravioleta, que también pues no lo vemos. Pero, por ejemplo, aquí en algunos chicos bueno, estos fueron unos chicos de doctorado del doctor Narciso, estaban buscando plagas en la planta del café y se dieron cuenta que con una cámara de luz ultravioleta podían detectar cuando a una hoja estaba sana o se iba a enfermar, ¿no? También con una cámara ultravioleta se pueden sacar digamos que una foto y se pueden dar cuenta que su foto es más pecosa, pero no se ven las pecas ahorita porque van a salir más adelante. Entonces, no podemos ver el ultravioleta, pero existe, ¿no? Y es más o menos como la que tenemos aquí, una campana de Gauss. No vemos ni muy bajas ni muy altas, sino un rango intermedio, ¿verdad? De algún valor. Déjenme ver qué tenemos por acá. Bueno, aquí está el band stop, que es un filtro rechazabanda. ¿Ya ven la figura de si se puede ver el filtro band stop, chicos? Bueno, cuando nosotros trabajamos con los 60 Hz y queremos hacer una fuente de voltaje, la rectificamos, la filtramos y la pasamos por un regulador. Sin embargo, estas fuentes de voltaje no siempre son funcionales para todas las aplicaciones. Por ejemplo, para las aplicaciones médicas, no nos puede servir una fuente de voltaje casera de este tipo. ¿Por qué? Imaginemos que queremos medir las señales del corazón y nosotros para alimentar a nuestro circuito utilizamos una fuente de voltaje como la que nos enseñaron en la escuela. Las señales del corazón son unas señales muy débiles y cuando le ponemos los chupones alrededor del corazón para poder tomar las señales cardíacas y nosotros utilizamos una fuente de voltaje de este tipo y nos alimentamos de la red que son este, 127 volts, 60 Hz, sucede que ese factor de los 60 Hz
se mantiene todavía, aunque sea muy pequeño, muy atenuado, pero tiene esa oscilación la señal de voltaje que estamos alimentando. Y como el voltaje que trabaja el corazón también es muy pequeño, entonces empezamos a excitar al músculo cardíaco en unas frecuencias diferentes de las que él opera. A eso se le llama fibrilación, que cambia su frecuencia de corazón. Entonces, no podemos permitir que la frecuencia de 60 Hz llegue o permanezca dentro de la fuente de voltaje que estamos trabajando. Por eso es de interés, por ejemplo, que tuviéramos uno de estos filtros donde el pico de atenuación estuviera en los 60 Hz, ¿verdad? Que no aceptáramos o que se rechacen las frecuencias de 60 Hz para ciertas aplicaciones, ¿no? También está la versión serie y su dual. Vamos a ver, ahí está ya paralelo. ¿Qué más? Rechaza banda, pasa banda, pasa alta. Pues ya tenemos todas estas, ya lo saben todo acerca de los filtros. Bueno, tal vez no todo, pero es muy práctico este sistema. Y aquí viene su función de transferencia. Todo con sistemas lineales. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Nada? Bueno, vamos a continuar. Ahí está. Vamos a retomar la nota que estábamos revisando. Mm, mm. Aquí estábamos. Pues aquí teníamos el problema del modelado matemático. Y teníamos unas fórmulas, ¿no? Resistencia, entonces tenemos la ley de Ohm y habíamos dicho voltaje igual resistencia por corriente. Entonces por acá aplicamos corriente, obtenemos voltajes, hacemos nuestro experimento, hacemos el ajuste de curvas. Bueno, aquí estuvo muy chafa el ajuste de curvas. Bueno, ahí está forzando los resultados, ahí está la curva. Calculamos cuánto es la inclinación y obtenemos que la resistencia es igual a la pendiente y la encontramos por la tangente del ángulo que forma. Esto es un modelo lineal. ¿Dudas o preguntas? ¿Nada? Bueno, vamos a pasar a otra fórmula. Ponemos bobina, ¿no? Tenemos el voltaje de la bobina. Bueno, aquí vamos a ponerle un subíndice, ¿no? Un subíndice. Voltaje del resistor, corriente del resistor, eje X, corriente del resistor, voltaje del resistor. Vamos con la bobina. Voy a dejarla para que vean que se parece. Todos los modelos se parecen, ¿no?
De aquí, la bobina del inductor es igual a la inductancia derivada de la corriente. ¿Qué corriente? Pues la de la bobina con respecto del tiempo. Y aquí vamos a poner igual nuestro modelo. Aquí se me movió el lápiz. A ver. Em, de este lado, ¿cómo le pondremos? Bueno, en el eje de las Y tendríamos la derivada de la corriente. Entonces, la corriente eléctrica es I subíndice L. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si la derivo, entonces aparecerá el punto arriba de la letra iota. Entonces tenemos la derivada de la corriente del inductor en el eje de las X y tenemos el voltaje del inductor en el eje de las Y. Hacemos nuestro ajuste de curva, ¿verdad? Calculamos nuestra inclinación con los experimentos. Encontramos que la inductancia es igual nuevamente a la pendiente por la tangente del ángulo teta. ¿Dudas o preguntas? ¿Todo bien? Bueno, creo que aquí en el chat hay una pregunta. Ah, bueno, dicen que no hay. Más bien es una respuesta, no, no hay dudas. Bueno, qué bueno que todos entiendan. Que la vida sea bella. Entonces ya tenemos, bueno, aquí tenemos al resistor. Aquí tenemos a la bobina. Observe que se parecen muchísimo la fórmula de la resistencia y la fórmula de la bobina, ¿no? A ver aquí, por ejemplo, si despejamos la resistencia, tendríamos aquí voltaje del resistor dividido sobre corriente de resistor. A ver un poquito por acá. Y del mismo modo para la bobina, despejamos L y encontramos voltaje del inductor entre la derivada de la corriente del inductor. Se parece mucho a la de arriba, ¿no? No es igual, tiene una derivada, pero es lo mismo en el sentido de que es un modelo lineal, pero en diferente. Ah, por acá. Nos falta la del capacitor, ¿no? ¿Cómo habíamos dicho que era la del capacitor, chicos? Ramírez Mendoza, ¿cómo es la fórmula del capacitor? Uy, no vino. ¿Dijo Ramírez Mendoza, profe? Ramírez Mendoza, ¿O Roldán Mendoza? jijiji, es Roldán. Ah, bueno, sí soy yo, Roldán. ¿Sí vino Este, Roldán? sí, soy yo. No lo veo en la lista. Sí, soy el segundo. ¿El segundo? Bueno, de la sesión pasada fui el segundo. Ah, es que está aquí como David Roldán, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, póngase mejor con, para la otra, con sus apellidos, ¿no? Roldán Mendoza, como lo tengo aquí en mi lista de la cordonaria, ¿no? Entonces sí vino, ¿verdad? Vamos a poner aquí su palomita. Ah, ok, gracias, profe. Sí, una disculpa. No hay problema. Bueno, yo apunté que era si no mal recuerdo, era la intensidad del capacitor. Bueno, la intensidad es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. A ver. ¿Así? Ajá, Ah, sí. vamos a checarla. Ah, pues sí me suena, ¿verdad? Entonces vamos a reescribirla así como estamos ahorita trabajando.
sería la corriente. ¿Qué corriente? Del capacitor, la capacitancia del capacitor, derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Muy bien. Ahora aquí, cuando las graficamos, tenemos en el eje de las X a la derivada del voltaje del capacitor, que es B subíndice C, punto. Y en el eje de las Y, la corriente del capacitor. De nuevo, nuestra fórmula que ya conocemos, que no nos quebramos la cabeza, todo es lineal, la vida es bella. Entonces C igual a M igual a la tangente del ángulo que forma. En este caso, cateto opuesto sería la corriente. Y aquí abajo, a ver, como que me quedó medio feo. Bueno, no hago letra tan bonita, pero ahí está, me esforcé. Y como que tiene más relación, ¿no? La resistencia y la bobina, aquí, observen, voltaje sobre corriente. En el resistor, bobina, voltaje sobre derivada de la corriente, y la que sí no se parece mucho, pues es la del capacitor, que aparece como el recíproco, ¿no? La corriente del capacitor sobre la derivada del voltaje del capacitor. Voy a hacer unos comentarios posteriormente cuando saquemos las variables de estado, luego apliquemos transformada de Laplace y veamos las reactancias inductivas y capacitivas. Entonces ahí vamos a ver todavía un poquito más de esta física. Pero ya lo saben todo, chicos. Ley de Ohm, ya se la sabían, ¿no? La ley de Faraday sobre la bobina, la inductancia, pues también ya se la sabían. Tal vez no la habían recordado ya tiene algún tiempo, ¿no? Con su derivada. Pero sobre estas tres vamos a trabajar. En particular, ahí está, esta y esta. Son tres. Pues si no la recuerdan, memorícenselas. Nosotros como seres humanos en promedio tenemos como 4 elementos para memorizar, que no son de mucho trabajo. Y tenemos aquí 3 elementos, entonces todavía está dentro de nuestras capacidades. Todavía nos hace falta más fórmulas, pero con estas podemos salir adelante. Ley de Ohm. Le vamos a quitar aquí los círculos. La ley de Ohm para el resistor. Ley de Faraday para la bobina. Y la del capacitor pues está relacionada con las leyes de Maxwell, la corriente de desplazamiento. ¿Sí se acuerdan este aspecto de la corriente de desplazamiento? Pues creo que no se acuerdan, pero si no se acuerdan, esto tiene solución. Corriente de desplazamiento. Vamos a recordar la corriente de desplazamiento. Permítame que llegue que quiere entrar y no ha podido entrar. Ahí está. Vamos a recordar esta parte. Pues creo que sí nos ha rendido bien el tiempo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Ya la parte de la mecánica ya la vimos ayer. Aquí pues ya tenemos algunos aspectos de la electricidad. No soy tan ambicioso. Yo creo que con esto ya podemos empezar muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos con el modelado en espacio de estados. Y voy a tomar uno de los circuitos que por ahí les pasé. Ya lo tienen estos circuitos.
por ahí su compañera jefa de grupo. ¿Sí les compartió la jefa de grupo el PDF de los circuitos, chicos? Low Pass Filter, Series Topology, Parallel Topology, ¿sí o no, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a poner Low Pass Filter. Y vamos a ir con el que todos les gusta a los chicos que vengan el examen. El circuito serie, se me hace que es de los más fáciles, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una resistencia, una bobina, un capacitor, ahí está, resistencia, L para la bobina, capacitor. Vamos a aplicar un voltaje de entrada y vamos a obtener un voltaje de salida. Entra a un rango de frecuencias, solamente pasan después del capacitor las frecuencias bajas. Vamos a resolverlo. Y para estos sistemas tenemos dos formas de resolverlas. Como en este modelo vamos a trabajar como las variables de estado, vamos a poner por acá como unas reglas, ¿no? En variables de estado, si tenemos una bobina, entonces su variable de estado va a ser la corriente. ¿Qué corriente? La cocorriente que circula a través de la bobina. Ahí está. Si tenemos un capacitor, entonces vamos a escoger el voltaje del capacitor. Recordemos que no existe la corriente del capacitor. ¿En qué sentido no existe la corriente del capacitor? Que bueno, generalmente ponemos así una corriente, una flechita. Esta flechita indica un flujo de electrones. Sin embargo, ¿sí se acuerdan qué es lo que tiene el capacitor en medio de las dos placas? ¿Un elemento dieléctrico? Un dieléctrico. Y si tiene un dieléctrico, pues sabemos que el dieléctrico, por definición, no permite el paso de corriente. ¿Por qué? Porque es dieléctrico. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? El dieléctrico no permite el paso de electrones. Entonces, no hay corriente a través del capacitor. Lo que hay es movimiento de cargas, ¿verdad? Si aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo, ¿verdad? Entonces, de este lado y de este lado se van a desplazar cargas, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Si al principio tenía electrones en esta placa, van a ser atraídos hacia el positivo. Si al principio el cable tenía por acá unos electrones, van a ser repelidos por el signo negativo, y entonces de este lado vamos a tener negativo, aquí positivo. Se van a mover las cargas hacia la derecha y a la izquierda, pero nunca van a atravesar el aislante. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ahí está. Bueno, entonces ya saben aquí, esta es la primera regla. Es una sugerencia. Podemos utilizar otras variables de estado, pero una forma de hacerlo es, tomamos la bobina, seleccionamos la corriente de la bobina. Si se trata de un capacitor, vamos a darle preferencia al voltaje del capacitor para el modelo en variables de estado. ¿Sale? Y bueno, vamos a empezar con el modelado.
Si se corta la reunión, pues vamos a volver a entrar a la liga. ¿Y qué fórmulas pudiéramos utilizar para comenzar el modelado? Por acá hay un chico levantando la mano. A ver qué es lo que dice el chico. Pusieron chat del grupo de la reunión. Va a ser un mensaje externo. Andrea Viridiana es la primera. ¿Qué fórmula se le ocurriría a Viridiana para comenzar el modelado de este circuito? No la escuchamos. Ya vieron su micrófono, Andrea, pero no la escuchamos. Hola, hola. ¿No será que nada más nos puso que sí está y no está conectada? Creo que está escribiendo en el chat, profe. Ah, a ver, vamos a ver qué nos dice en el chat. Ah, ok, un análisis de la malla. Ok, ¿y qué fórmula conoce para que analicemos la malla? Andrea Virillena. A ver, otro pone. Si no, ¿quién sigue? Aarón. Pero a Aarón ya le pasé lista. Recuerde la próxima vez con sus apellidos paternos. Brandon Urbina. ¿Sería la suma de las corrientes? La suma de las corrientes. ¿Cómo se apellida Brandon? Urbina Granados. Urbina. Ah, ok, ya lo vi. Pues como este sistema está en serie, sería más bien como la ley de Kirchhoff para el voltaje, ¿no? El voltaje de la fuente de voltaje es la energía total que suministra el sistema. Cuando pasa a través de la resistencia hay una caída de tensión. Vamos a ponerle voltaje del resistor. Pasa por la bobina, hay una caída de tensión. Voltaje de la bobina. Finalmente el capacitor, voltaje del capacitor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bueno, posteriormente, pues vamos con lo más fácil. Fórmula para el resistor. ¿Cómo se llama esa fórmula? César, ¿cómo se llama esta fórmula, César? ¿Cómo se apellida César? Salazar, profe. Perdón, no lo escuché bien. Ah, para el resistor, ¿cómo se llama la fórmula del modelo de resistor? La fórmula del modelo del resistor. Ajá, ¿cómo se llama esta fórmula? Esta, voltaje igual a resistencia por la corriente del resistor. La ley de Ohm. Ah, ok. Ley de Ohm y dice que el voltaje del resistor es igual a la resistencia por la corriente del resistor. Muy bien. Luego vamos a poner aquí. Seguimos con el inductor. Entonces utilizamos la ley de Faraday. El voltaje del inductor. Vamos al inductor y el acordonario nos dice que el inductor, su voltaje no es un estado. El que es estado es la corriente. Entonces, ¿qué pasó, Telles Fuentes? Telles Fuentes, Claudia, ¿cuál es la ley de Faraday? ¿Cómo dice la fórmula de la ley de Faraday, Claudia?
Otro que no contesta. A ver, Trujillo, Daniel Trujillo. No quieren ganarse su puntito. Sería el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente entre la derivada del tiempo. Digo, ¿Qué? La inductancia ajá, derivada de la corriente con respecto de quién? el tiempo. Del tiempo. ¿Claudia? ¿O No, quién participó? Lulu. ¿Lulu? Ah, Lulu. Ok. ¿Cuál es su apellido, Lulu? Ledesma Conde. Ledesma. Bueno, aquí tiene su participación. Muy bien, Lulu. Bueno, entonces, cuando llegamos, vamos a poner por acá, tendríamos voltaje de la fuente de voltaje, pues es el control, porque variando el voltaje de entrada controlamos todo el sistema. Llegamos al resistor, el resistor no tiene una, Profe, ¿está hablando? hola, hola, ¿ya se escucha ahora? Sí, profesor. Ah, bueno. Pues ya cuando iba a acabar la clase ya me dijeron. Bueno, ahí está. Estaba comentando que en el caso del voltaje de entrada, tenemos como primer término el voltaje del resistor, pero el voltaje del resistor
no se relaciona directamente con el capacitor, ni tampoco con el voltaje de la bobina, entonces no, bueno, no es estado. Entonces sustituimos por la ley de Ohm y es corriente de resistor. Ahora, la corriente, observamos que está en serie, como se muestra aquí en la flecha, con la bobina. La corriente del resistor es la misma corriente de la bobina. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ahí colocamos un amperímetro y al medir la corriente del resistor, abrimos el circuito y medimos que es la misma corriente de la bobina, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces vamos a ponerle por acá. En lugar de corriente del resistor, vamos a poner corriente de la bobina. Y aquí vamos a poner que esta es igual a la corriente del resistor. O igual ponemos al revés para que igual mejor es más claro. Así. Y por aquí le ponemos la nota igual a la corriente del inductor. Más, seguimos con el voltaje del inductor. Checamos, ¿el voltaje del inductor es estado? No. Entonces no utilizamos el voltaje del inductor. Vamos a la ley de Faraday y la corriente, el voltaje del inductor es igual a la inductancia derivada de la corriente del inductor. Y entonces aquí sí, la corriente del inductor sí es estado. Entonces sustituimos por ley de Faraday, inductancia derivada de la corriente del inductor con respecto del tiempo, porque la corriente sí es estado. ¿Sale, chicos? Más tenemos voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor observamos que es estado, entonces lo dejamos. Reescribimos. Bueno, hasta aquí dudas o preguntas, chicos. Pues no hay preguntas. Profe, ¿qué fue lo que escribió abajo de la resistencia por la corriente del... Ah, ok. Originalmente resistencia del resistor, corriente del resistor. Pero le puse una llave indicando que la corriente del resistor es igual a la corriente del inductor, porque están en serie. Aquí. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, ¿Son la profe. misma o no? Bueno, Sí. es la misma, ¿no? Entonces, una llave, tal vez no me quedó muy bonita la llave. A ver, déjenme concentro. Bueno, ahí está una llave más bonita. Ya más de eso es vanidad. Vamos a dejarlo así. Ah, ya está acabando la pila aquí. Permítame tantito, chicos. Por cierto, hoy es la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Poli. Y si pueden, pues dense una vuelta, ¿no? Vamos a, ya tenemos prácticamente el problema resuelto en variable de estado. Vamos a despejar la derivada más alta, la cual es pues únicamente la de la bobina, ¿sí o no, chicos? A ver, alguien que me ayude, ya para que nos vayamos a la feria del libro del Poli. Itzel, Noemí, ¿cómo nos quedaría si despejamos la derivada de la corriente del inductor? Queremos despejar esta, Itzel. Ay, no es Itzel, se llama Etzli. Ajá, Emi. Ay, bueno, creo que ya desapareció. Ah, ya apareció otra vez. Mejor Noemí. Se me hace difícil. Bueno, Noemí, ¿cómo nos quedaría esta ecuación si despejamos la derivada de la corriente del inductor, compañera? No quiere prender su micrófono. ¿Será que se quedó dormida en la clase?
No, este, pues sería pasar los demás factores del otro lado de la igualdad. Entonces, el voltaje del capacitor pasaría restando. Bueno, vamos a poner derivada Ya de la la derivada. corriente con respecto del tiempo. Ajá. Y luego el voltaje del capacitor lo pasamos ok del otro lado. Ujú. Menos Restando. voltaje del capacitor. Y la inductancia, ¿cómo la pasamos? Dividiendo. Ok, entonces tendría aquí un factor 1 sobre el, el La voltaje del inducción. inductor. Este es un. ¿Usted es Istli, compañera? Este, ajá, sí, soy yo. Muy bien. Y el término de la resistencia, ¿cómo nos quedaría? Está positivo, si lo despejamos, ¿cómo nos queda? Sería negativo también. Ok, negativo. ¿Qué Y más? también, pues, como pasar multiplicando eh, la parte de la inductancia, también sería sobre el Entonces, R sobre L. Muy bien. sí, Tenemos el término del voltaje de entrada. Ese no se cambia de signo porque ya está del otro lado. sí, efectivamente. ¿Y cómo quedaría? Eh, Sería la derivada de la corriente del capacitor sobre el tiempo sería igual a Ah, menos. no, nada más la inductancia, porque ya la derivada ya está acá. Ah, sí, sí, Entonces está multiplicando, de nuevo, este va a pasar dividiendo. ajá, sí. Entonces, dividiendo, ¿no? Ok, pues ya está. Pero sabemos que este circuito tiene un capacitor y una bobina, por lo tanto hay dos estados. Y en la ecuación, nada más nos dio una ecuación, nos falta otra ecuación. Ya utilizamos la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, la ley de Faraday para la bobina. ¿Qué nos falta para otra ecuación, chicos? Nos falta ¿El voltaje de salida, profesor? el voltaje ok, vamos a ver Ajá, el voltaje de salida es el voltaje del capacitor. Nos falta la ecuación de Maxwell para el capacitor. Le voy a poner aquí, pues al principio eran varias ecuaciones de las leyes de Maxwell, las simplificó en 4. He visto otras simplificaciones a 2 ecuaciones y hay otra a una sola ecuación. Pero vamos a poner aquí, le vamos a poner así de este modo, y esto por la corriente de desplazamiento, ¿no? Y es para el capacitor. Entonces, la corriente del capacitor igual a la capacitancia derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Ahí está. Y como que me quedó feo el voltaje del capacitor. Déjenme corregirlo un poquito más bonito. Ahí está. Y vamos a despejar el voltaje del capacitor. ¿Quién me puede ayudar a despejar el voltaje del capacitor? Para que tenga alguna participación. ¿Estli cómo se apellida? Aguilar Sánchez. Ay, pues ya había participado antes, ¿verdad? Sí. Bueno, otra raya, otra participación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? No veo manitas levantadas. No sean tímidos, chicos. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Natán Ortiz Mora. No sabría decirle, profe. Déjenme pasar aquí. Natán.
Ah, usted está por Ortiz, ¿no? Hay que entrar con el Sí, apellido, ¿eh? vale, profe. Bueno, si lo despejamos, lo voy a despejar acá arriba. Sería derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Tenemos aquí la corriente. Para despejar la derivada me estorba la capacidad. Está multiplicando, la paso dividiendo, ¿no? Entonces quedaría 1 sobre C por la corriente del capacitor. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora observamos que aquí abajo tenemos un orden. El voltaje del capacitor, luego la corriente del resistor, ¿no? Entonces esto es importante. Vamos a reescribir las ecuaciones, estas dos mismas, igualitas, pero en estado, ¿no? Voy a poner aquí la corriente del inductor, punto, en lugar de esta derivada. Voy a hacerlo directo para que no se vea tan rudo. Ahí vamos a poner aquí en dos partes, ¿no? Menos voltaje del capacitor, menos R sobre L. Corriente, y ya habíamos dicho que la corriente del resistor no es estado. Pero como está en serie con la de la bobina, aquí, ¿verdad? En lugar de la del resistor, vamos a poner la de la bobina, la cual la de la bobina sí es estado. Entonces, corriente de la bobina, más 1 sobre L, voltaje de entrada. Vamos con la ecuación de arriba del voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor, vamos a utilizar la notación punto. Y como esto lleva un orden, voy a ponerlo para ya obtener la matriz así directo como lo hicimos con el sistema masa-resorte. Voy a escribir el voltaje del capacitor. Esta ecuación no tiene voltaje del capacitor, entonces multiplico por 0. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí o no? Si multiplico por 0, pues no se afecta, ¿verdad? Pero ya hicimos que apareciera en orden el voltaje del capacitor. Luego continuamos con el término de la corriente eléctrica. Ah, ya me están diciendo, ya me están corriendo aquí de la escuela. Permítame tantito. Aquí tengo al lado el maestro Gerardo. Ya se quiere ir a la feria del libro. Entonces, más en el despeje nos quedó 1 sobre C. ¿Qué pasó aquí? Ups. Aquí nos quedó la corriente del capacitor. Sí, nos quedó la corriente del capacitor. Bueno, como es un circuito serie, la corriente del capacitor es la misma que la del resistor, la misma que la de la bobina. Entonces, en lugar de escribir la corriente del capacitor, como no es estado, vamos a poner aquí IL también, también aquí, ¿no? Entonces, IL para la bobina. Más esta ecuación no tiene voltaje de entrada. Ponemos 0 y le dejamos el voltaje de entrada. Y ya de aquí podemos encontrar la ecuación para x punto igual a AX, donde el estado está compuesto por el voltaje del capacitor y la corriente de la bobina. El control será el voltaje de entrada. ¿Dudas o preguntas, chicos? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a dejar de tarea encontrar las matrices A y B. ¿Dudas, chicos? Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos, chicos.
pues ya vamos a dar por concluida la clase. Agradezco su presencia y que pasen una buena tarde.